bienvenidos a Cultivando la Música. ¿Qué pasa cuando el metal se mezcla con el rap, el grunge, un poco de electrónica, ropa deportiva y mucha, pero mucha rabia juvenil? ¿Nace el nu metal? Saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo. ¿Cómo estás? Muy bien, James. Aquí feliz de reencontrarse nuevamente y otra vez trayendo al invitado más querido de Cultivando, a Carlos Alberto Aldana. Carlos Alberto Aldana, Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué onda, James, Chava? ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Bien. Charlie, nuestro colaborador en temas deportivos y de música. No, que justamente es un género pues contemporáneo, ¿no? Crecimos en los mid-90s y pues nos tocó. Nuestra generación de cuando fuimos chavos, para que lo sepan los oyentes. Y un género que fue amado, odiado, incomprendido y yo creo que al final abandonado. Y creo que vamos a ver esto para saber de dónde salió, quiénes fueron sus reyes, por qué dominó el mundo y luego se apagó. Entonces hoy en Cultivando la Música viajamos a los años 90 y 2000 para entender la historia del nu metal, su auge, su caída, sus críticas y también, ¿por qué no decirlo, Chavita?, su legado. Sí, que yo creo que sí ha dejado un legado grande, independientemente de que, como dices, muchos se quieren apartar de él. Esos guitarrazos y la música de fondo, independientemente que ya no se use el DJ como tal, creo que sí influyó muchísimo. Pero bueno, pues este género, y empecemos de entrada, ¿qué es exactamente el nu metal, Chavita? Pues yo creo que fue como onda de mediados finales de los 90 en el que se junta el rock agresivo, que era el que ya estaba en decaída del metal antiguo, digamos, el metal de los tíos, y llega a converger con estas nuevas ondas del hip hop, esto del canto, digamos, y más como de protesta. Y yo creo que, por cierto, Rick Rubin tuvo mucho que ver en eso, y ahí los Red Hot Chili Peppers influenciaron un poco, pero pues ustedes también, yo creo que traen algunas influencias que también vienen de por atrás, ¿no? A ver, Charlie, este género nace a inicios de los 90s o a principios de los 90s, derivado de, yo creo que una reacción de dos cosas. Uno fue, pues, realmente el agotamiento del grunge, ¿no? Que la muerte de Kurt Cobain y la necesidad de una música más agresiva, más directa y más rabiosa que el grunge, no tan depresiva, ¿no, Charlie? Sí, porque aparte el grunge era más como en cierta región de Estados Unidos, ¿no? Y acabó el grunge. De hecho, se puede nombrar igual al nu metal como algo post-grunge, y coincidió, ¿no? Con mucha de la decadencia que había en la sociedad norteamericana, los jóvenes de ese entonces, pues, con más problemas escolares, de bullying, de acoso, y surgieron bandas que quisieron como interpretar, expresar su vida a través de la música y letras y riffs poderosos, ¿no? Yo escuchaba un poco, Charlie, que nu metal es este género que va a fusionar estos riffs pesados con elementos de hip hop, electrónica, grunge e incluso pop, ¿no? Aquí realmente lo que impera no es tanto una música depresiva como lo que traía Nirvana o Pearl Jam o otros exponentes de este género, sino más bien importaba más un tema como el ritmo, el groove, como la emoción cruda. Escuchaba en un video que nu metal le llega a este cuate buleado, ¿no? Si cualquiera que vea alguna chick flick de estas películas norteamericanas, ¿no? El chavo normal que es buleado por el tipo popular que era
el capitán del equipo de fútbol americano, ¿no? Que bulleaba al tipo normal. A este chavo es al que responde el nu metal, ¿no? Al es un género que dibujaba el American Pie, ¿no, James? Exacto, ¿no? Este género gritaba pues lo que muchos adolescentes no sabían poner en palabras. Y justo nos hablabas antes de entrar al Cultivando, Charlie, que se dan cuenta de esta, pues, que este sector gritaba pues muchos traumas, ¿no? En esa época. Sí, que fue una mezcla de esos traumas y aparte la necesidad en la música de fusionar algunos géneros. Por ejemplo, el metal con algo de rap, de hip hop, algo de funk, y así fueron surgiendo como unas colaboraciones destacadas entre artistas como por ejemplo, en su momento Aerosmith, que todavía en los últimos 80 sacó o 90 sacó una colaboración con DMC, y de ahí empezaron como estas mezclas de géneros, y después siguieron como los Beastie Boys también con un poco de la burla hacia el glam metal y y su mezcla de guitarrazos y de rap y de hip hop. Y de ahí fueron siguiendo bandas también como Faith No More, que después se convertirían en la influencia de lo que es ahora el new metal. Y digo, por nombrar unas, ¿no? Hay más como Rage Against the Machine, que igual ahí fue un poco distinto. Ahí la letra y la lírica no era tanto del problema juvenil, sino más bien del sentido político, ¿no? Pero igual con ese rapeo. Y sí, justo como dice Charlie, llegan estas bandas que empiezan a abrir paso, ¿no? Ejemplo, Faith No More mete funk, rap y metal en su concepto. Sí. Rage le puso el contenido político al metal. Pero luego vienen los que todo mundo llaman los papás de este nu metal, que es esta banda en 1994 de Bakersfield, California, Korn, ¿no? Y creo que Korn llega creando algo nuevo, ¿no? Las guitarras de 7 cuerdas, afinadas en tonos oscuros, un bajo que sonaba súper rudo, acordes disonantes. Y un vocalista como Jonathan Davis que gritaba, lloraba, rapeaba, hacía scam, y que nació en el new metal, ¿no, Chavita? Sí, y que aparte yo creo que te gustará o no a las personas el grito de Jonathan Davis, pero yo creo que hay muy pocos o no hay ningún gritón o cantante como él. Es como un sonido muy particular que le da la banda, y me gustaría también tomar ahí un poco, antes de que pasemos un poquito más adelante, hablar justo de nuestra banda preferida, James, los Red Hot Chili Peppers. Yo siento que también influyeron mucho en el new metal, y creo que fue un cambio cultural en el que la cultura de color en los 80s ya se empezaba a aceptar, como dicen, el hip hop, y como dice Carlos, empezaba a unirse con algunas bandas y hacer como mix. Y yo creo que la generación de estas bandas que hicieron el new metal son chicos que ya habían asimilado la cultura de color y que querían llevarla a sus sonidos, ¿no? Y es que había esa necesidad de encasillar todo en algún género. O sea, todo lo nuevo de esa época la gente lo encasillaba, es new metal. Aunque después lo veías bien y lo analizabas y decías, no, es que no suena new metal, es distinto. Pero como nació en esa época, había esa necesidad pues continua de encasillar los géneros, ¿no? Y por eso es que muchas bandas como que no querían estar encasilladas ahí, y luego salieron, ¿no? O dejaron de producir música, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que luego llega finales de los 90s y este nu metal explota, generado una por MTV y dos por el propio Korn, ¿no? Que empieza a invitar a nuevas bandas como los Deftones, que son como más experimentales, más melódicos. Que de hecho ahí es un agradecimiento especial a Madonna, porque Madonna, con su discografía de Maverick, ella fue quien dio a conocer a los Deftones, ¿no? Porque gracias a ella y a su discografía. El gran fan, agradeciendo a Madonna.
agradeciendo. Yo también soy muy fan, yo también soy muy fan. Y estos Deftones con un sonido más melódico, ¿no? Como más... Sí, más melódico. Yo diría que un poco el nu metal más sofisticado de su momento, de la generación, ¿eh? Y sigue siendo para mí la banda más sofisticada de este género. Luego también llegan pues conocidos de Fred Durst, de Jonathan Davis, estos Limp Bizkit, ¿no? Fred Durst, y bueno, pues empieza a meter otros ritmos, ¿no? Empieza a meter como a este Fred Durst como un ídolo de MTV, como esta bandera del nuevo sonido que implicaba el nu metal. Y bueno, pues llega estos Limp Bizkit con este $3 Bill, donde a mí me gusta mucho justo de la de Fate. El cover. El cover que hace ahí de George Michaels. De George Michael. Y otra que es muy pesada. ¿Cómo se llamaba, chavita? ¿Pollution? La de Pollution. Pollution está. Y Counterfeit también está muy buena. Counterfeit está buena. Es poco conocido. La verdad es que yo lo conocí muy tarde también, pero se me hace muy bueno. Y yo creo que era ese y el, ¿cómo se llamaba el que sigue? El de Significant Other fueron los mejores de Limp Bizkit. Yo siento que Limp Bizkit pasó a dejar de hacer buena música en el Chocolate Starfield. Yo no soy fan. Bueno, no sé pero ustedes. Pero bueno, no. Antes hay que decir que bueno, pues esta es la época en la que el nu metal explota, chavita. Yo creo que con estas tres bandas principalmente, ¿no? Deftones, Limp Bizkit y Korn sacan buenos discos, ¿no? El homónimo de Korn es muy bueno, ¿no? Y luego el Life is Peachy también es bueno, ¿no, Charlie? Sí, Life is Peachy, y de hecho ahí comienzan las colaboraciones entre ellos, ¿no? Entre las bandas como amigas. Ahí saca una canción que colabora Chino Moreno con Korn en el Life is Peachy. Y también James, aparte de la música, empieza, o sea, el nu metal se vende mucho por la ropa, ¿no? Por cómo vestían, cómo usaban los pants Adidas, los tenis, los Airwalk, los Puma, los Vans incluso. Y pues todo el mundo, en esa época me incluyo, queríamos vestir así, ¿no? Quería los cholo. Tenis. Sí, y los pantalones Dickies a media nalga, ¿no? Como los usaba Chino Moreno, o el cinturón con estoperoles y cosas así de la moda que también traía este género. Sí, concuerdo. Y bueno, que también este género tiene sus propios festivales, como este Family Values, en donde empieza ahí grandes exponentes de este género. MTV empieza a explotar a este género, ¿no? Generando nuevas bandas por el atractivo que era para los chavos el género. Y luego creo que viene, y hay que entrar a donde, pues para mí empieza la decadencia del nu metal, y es en este Woodstock, ¿no? Donde invitan a cerrar el Woodstock 99 a Limp Bizkit y se generan una serie de percances muy fuertes. Hay incendios que incluso dicen que Limp Bizkit provocó, ¿no? Y que pues generó que el Woodstock no se volviera a hablar en Estados Unidos a partir de este evento. Sí, que es un claro ejemplo de cómo no organizar un festival de música, ¿no? ¿Qué pasa? Perdón, pero ¿qué pasa en el festival? Creo que es donde aplastan a gente, ¿no? Es como hay demasiado. Sí, mira, creo que también tocó Korn en ese Woodstock, ¿no, James? Pero creo que cerró Limp Bizkit, y Limp Bizkit empezó a incitar a los asistentes a, pues de por sí, a comportarse mal, todavía peor, y sí generó disturbios, incendios, quemaban cosas, mucha basura. Y mira, yo lo que había leído es que este Woodstock 99 se celebró en julio del 99 en una base militar en la ciudad de Rome, en Nueva York. Se suponía que iba a ser este mensaje moderno de nuevas bandas, espíritu de paz, amor y música que traía el Woodstock original de los 60s.
Ajá. Al festival asistieron más de 400,000 personas, pero primero tuvo varios problemas. Había una comercialización extrema de lo que yo había visto, ¿no? Todo estaba concesionada, el agua te la vendían a $4, la comida estaba carísima, no había áreas de sombra, no había agua potable accesible. Se perdió por completo el espíritu original de comunidad y gratuidad. El lugar tenía clima extremo, ¿no? También dicen que había basura por todos lados, que los baños portátiles se desbordaron. Muchos asistentes incluso se bañaban con agua contaminada sin saberlo. El line-up dicen que estuvo muy mal gestionado y bastante agresivo. El nu metal dominó Korn, Limp Bizkit, Rage, Metallica. Mucho público masculino, joven, agresivo, ebrio o drogado. La energía del público incluso en algún momento se volvió violenta. Y bueno, pues hubo varios percances. Korn se presenta el viernes por la noche, cierra la primera noche. Su actuación fue descrita como una explosión emocional. Y el público se agitó tanto que hubo heridos por aplastamientos y pérdida de control. Luego viene Limp Bizkit del sábado y tocaron esta que viene justo en el Significant Other, la de Break Stuff. Y el público lo tomó literalmente, hay que romper cosas. Empezaron a destruir torres, a arrancar paneles de madera y usarlos como tablas para surfear sobre la multitud. Y lo que dicen es que Fred Durst, lejos de calmar la situación, avivó el caos con frases como no dejen de hacer lo que vinieron a hacer y cosas así, ¿no? Órale. Y el domingo cerró Red Hot Chili Pepper, chavita, y durante su show alguien encendió velas y antorchas para una supuesta vigilia por la paz, pero eso empezó a derivar en incendios masivos que se propagaron mientras la banda tocaba Fire de Jimi Hendrix. Pues no le fue nada bien al festival. No, pero fíjate que viendo el line-up del festival, sí era muy buen line-up. Había muchas bandas muy buenas que si ahorita las traes a un festival, te lo rompes. O sea, traía como bandas como The Chemical Brothers, estaba, para meter un poco un género distinto, igual estaba Fatboy Slim, vi que estaba James Brown, grande, estaba Bush, tocó Megadeth, Alanis Morissette, ya mencionamos a Limp Bizkit, a Korn, a los Red Hot Chili Peppers, también estuvo Rage Against the Machine, The Offspring. O sea, sí trae una lista de grandes bandas ese festival. Pero bueno, también yo creo que era sus inicios, entonces yo creo que no jalaban igual que o sea, probablemente si ahorita haces como tú dices el cartel, definitivamente ahorita, aparte de que tienen más poder adquisitivo los señores, porque ya somos señores los que veíamos eso. Seguramente en ese, yo digo, si lo vas a los 90s, probablemente éramos chavos que nos tenían que comprar los boletos y que pues eran bandas más o menos nuevas. Sí, y este evento pues terminó con disturbios, saqueos, sí, fue todo un caos, sí. Camiones quemados, incluso enfrentamientos con la policía. Como consecuencias pues de este festival pues hubo cientos de heridos. Incluso se dice, estuve leyendo algunos periódicos que incluso hubo decenas de denuncias por violación y acoso sexual, múltiples reportes de abusos, desorganización y negligencia por parte de la empresa que organizó el evento. Y bueno, pues quedó este Woodstock 99 marcado como justo el anticristo del Woodstock, ¿no? Fue el último Woodstock que se hizo hasta la fecha, porque pues ya el nombre a partir de aquí pues quedó manchado. Y que no tenía nada que ver, ¿no? Creo que las bandas de New Metal no tienen nada que ver con las originales de Woodstock, probablemente ni siquiera el mensaje. Pero bueno, independientemente de eso, ¿no? Pero yo creo que también todavía tuvo un poquito de auge el New Metal todavía después de en los 2000 todavía traía un cierto jale, ¿no? Sí, a ver, a finales de 99 hay que destacar este Follow the Leader de Korn, yo creo, ¿no?
También el Significant Other de Limp Bizkit, ¿no? El White Pony. El White Pony de los Deftones, que yo creo que ese es el punto más alto que vive el nu metal. Y luego ya llegan otras bandas como Linkin Park, Papa Roach, Slipknot, ¿no? Que vienen como después de esta época de lo que pasó en Woodstock, ¿no? A surgir estas nuevas bandas. Y bueno, pues querían un cachito, ¿no? Querían un cachito. Y justo también el nu metal se empieza a entrar en soundtracks de películas, por ejemplo, la de Matrix o la de Queen of the Damned, en videojuegos como Tony Hawk's Pro Skater o Tweets Metal. Y pues empiezan todos estos festivales, el Family Values Tour, el Ozfest, no sé si se acuerdan. Y es que sabes que como mucho, como estas bandas son californianas, sí, igual hay mucho de que en Hollywood quieran darle como ese empujón. Y de hecho ya empezaron a salir bandas en programas como en el Prime de, no sé, de Conan O'Brien. Y ya salían bandas como Slipknot en su parte estelar. Entonces querían darle como ese auge, también ese empujón para que sonaran cada vez más. Y justo creo que otro avance del nu metal, yo lo quiero ver que también fue un tema, como dice Charlie, un fenómeno cultural, fue estética, fue pantalones anchos, fue cadenas, fue gorras hacia atrás, pero también la parte de los DJs en vivo que traían las bandas, ¿no? Yo creo que es interesante cómo llega Limp Bizkit con un DJ, bandas como Incubus también que tienen DJs en su formación, ¿no? Y los videoclips agresivos, ¿no? Como estos videoclips como el de La Bala, de Freak on a Leash de Korn, el de Break Stuff incluso. Sí, que yo creo que ese video de Freak on a Leash es el más representativo, ¿no? De la parte de Korn como tal y de nu metal por ser su disco más vendido y su canción. Era un más viaje. sonada. En su época era un viaje, era como ver Matrix, la bala avanzando poco a poco. La verdad sí es un gran video ese, ¿eh? Era un viajezote. Hoy en día creo que lo podrían hacer fácilmente, pero yo creo que les ha de haber salido en una la nota. Oigan, pero hay que decir que también no todo era gloria. Muchos odiaban el nu metal. Como decía Chavita, los tíos decían eso no es metal. Por ejemplo, los que eran grandes fans de Iron Maiden, de AC/DC, de Guns N' Roses, de Metallica, decían, pues sí, es metal. Sí, siempre hubo mucha crítica contra lo nuevo, y casi siempre era de los que antecedían todo esto, ¿no? Sí. Otra crítica que yo escuchaba es que, pues, las letras simplistas, ¿no? Todo el mundo decía, no, pues realmente las letras son únicamente sobre problemas de adolescentes y no, pues, no atienden a un público en general, ¿no? Pero fíjate que esas letras simplistas, sí hay muchas bandas que se encasillan ahí y también en riffs muy simples, por ejemplo System. Sí. Pero igual hay bandas que han evolucionado en todo esto. Por ejemplo, las líricas de Chino Moreno al inicio a las líricas de ahora, sí, una evolución que se ve muy marcada y también en la parte musical. Chino Moreno, hay bandas que cantante de Deftones, ¿no? De Deftones, sí, cierto. Entonces sí hay bandas que sí como que son más simples en cuanto al riff, incluso como System, y otras como que le meten más creatividad. Y más que System, yo creo que, por ejemplo, Limp Bizkit, yo creo que ellos sí cambiaron después de el Chocolate Starfish, se volvieron un new metal muy popero en el que pues simplemente ya hablaban de otra cosa que nada tenía que ver, y creo que era simplemente guitarrazos por guitarrazos, ¿no? Y yo creo que justo en lo que te estás diciendo, Chavita, es uno de sus grandes decadencias. Esta actitud de frat boys con este tema como de tener a muchas mujeres, lo que hizo Fred Durst, o sea, había casos incluso de sexismo en festivales y en letras. Y Fred Durst se volvió este líder como blanco favorito, como demasiado comercial, demasiado arrogante y demasiado famoso, ¿no?
Y bueno, pues aquí empieza, yo creo que la parte del comienzo del fin, la decadencia. Yo tenía ahí el dato que de 2003 a 2005, Charlie, el género empieza a colapsar, ¿no? Empieza a haber una saturación de bandas por parte de MTV, ¿no? Sí. Bandas como Static X platicábamos, ¿no? Ya sí, prehechas, es que, exacto, hay una lista de bandas que salieron en ese entonces, que eran bandas nuevas. Godsmack, Disturbed, Staind, Seven Dust, POD, Snot fue un poco antes, pero están en esa lista, que ya no me acuerdo de muchos más, que muchas fueron One Hit Wonder, por ejemplo, ¿no? Los estos que cantaban la de los Crazy Town, por ejemplo. Los Crazy Town también. Así, eso sí era POD, que era un poco más como... Creo que era más música cristiana, creo, pero sí eran cristianos, con riffs poderosos. Imagínense que hasta los cristianos ya le entraron al new metal, ya estaba. Había demasiadas bandas. Todos querían sonar igual. Eso también yo creo que es un tema de su decadencia. Incluso, ¿no? Pero aparte, o sea, ¿estás de acuerdo que todas estas bandas son norteamericanas de Estados Unidos? Pero sí hubo la influencia en países, por ejemplo, en México, pues estaba Resorte, que Resorte era como la banda de new metal local. El resorte que rebota. Rebota, como era la sangre que brota. Algo así. Yo sí tuve el XL de Resorte, debo confesar. Pero incluso hasta en su cabello, ¿no? Que las rastas, con los Vans, así, Adidas, Puma, esas marcas deportivas. Sí, los estos tenis Adidas, claro, se hicieron muy famosos. ¿Cómo se llama este modelito en específico, el que tiene el cap de plástico? Tiene un nombre, pero bueno. Pero algo que se nos está pasando, creo. Los de concha de Adidas. Los de concha. Una grande es el Linkin Park. Creo que fue la última banda grande y que hoy en día sigue siendo. No es de mi gusto, tengo que decirlo. Yo siento que sigue siendo ya como una banda más fresilla del new metal. Sí. Pero bueno, pues este disco Hybrid Theory fue un hitazo, ¿no, Charlie? Sí, fue de las últimas de las bandas de los 2000, creo que salió Linkin Park. Y tuvo mucho éxito. Su vocalista, la verdad, sí era muy bueno, Chester. A mí tampoco me terminaba de encantar su música, pero sí era de las bandas más representativas del género. Hoy en día escuchas hasta ¿cómo se llama esta canción súper famosa? La de Closer to the Edge. No. Bueno, tienen varias que hasta las puedes escuchar en la de The End, chavita. In the End, sí. Entonces, bueno, pues hay esta saturación de bandas de nu metal, algunas no muy buenas. El público se empieza a cansar y también hay que decir que empiezan a surgir otros géneros, el metalcore, el indie rock, como por ejemplo los Strokes, que por ahí tenemos cultivando la música de los Strokes. Y de los Arctic, que también. Los Arctic Monkeys. Todos estos cuates que surgen en el 2000, incluso también bandas emo, ¿no? Limp Bizkit desaparece, creo que Fred Durst se dedica más a un tema de producción. Linkin Park se empieza a volver más electrónico. Korn intenta renovarse. A mí los últimos discos de Korn no me gustan, ¿no? Y bueno, pues a mí el Toxicity también de System of a Down se me hace bueno, pero la pregunta siguiente sería, ¿murió el nu metal o solo cambió? ¿No? El nu metal sigue vivo, pero en las sombras, Charlie, porque bueno, pues ahí tenemos que exponentes como Korn y Slipknot que siguen actualmente en giras, ¿no? Nuevas bandas, ¿no? También como estos cuates Bring Me to the Horizon, que retoman el estilo. La otra vez estaba viendo algunos TikToks y han revivido canciones como de Papa Roach, esta de Last Resort, o Crawling de Linkin Park, ¿no? En covers, ¿no? Y hay muchos críticos que están revaluando el nu metal, porque yo creo que también fue no solo un género, sino más bien como un esquema
de catarsis generacional. No sé ustedes qué opinen. Yo creo que más que sí hay auge y sobre todo sabes que hay mucha nostalgia por esas bandas, porque por ejemplo ya hay festivales que se han hecho últimamente con esas bandas, como el que creo que fue en Las Vegas, la primera edición del festival Seek New World, que te trae bandas que estuvieron System of a Down, estuvo Korn, estuvo Deftones y muchas más bandas norteamericanas del género, como que hay todas reunidas, y fue mucha banda de que muchos seguidores de los 90s, más como por la nostalgia de mira, voy a recordar las bandas que escuchaba en su momento, pero como tal un auge, yo creo que no creo que haya nuevas bandas así, y se mantienen las bandas grandes, ¿no? Como por ejemplo Korn sigue, que en vivo suenan brutal, la verdad suena muy bien esa banda en vivo. Deftones para mí es la mejor de ese género, aunque a ellos no les gusta encasillarse ahí. Y Slipknot, pues más bien Slipknot fue como mucho de su éxito fue que eran como muy distintos por aparecer disfrazados, ¿no? Y con eran hasta trajes. Un show. Era un show, sí, enmascarados, riffs muy poderosos, una vocal entre grito y buena melódica que les dio mucho éxito. Yo algo que sí quería decir es como, yo creo que el new metal sí murió y está reviviendo. Creo que lo están retomando las nuevas generaciones y algunos que éramos, digamos, los que crecimos con él. Pero sí hubo un rato en el que ya no se escuchaban bandas que tuvieran que ver. Llegaron como los Evanescence, siguieron, como dices, los Deftones, muy en su rango, pero creo que después de ellos ya pues escuchaban más como a los Arctic Monkeys, a unas bandas que ya eran más fácil de escuchar en cualquier casa, no eran como tan molestas, no eran como tan intrusivas. Yo creo que lo más fuerte que hubo fue el revival o la entrada de The Mars Volta. Pero se fue yo creo que se fue el rock pesado, se fue un rato, no totalmente. Obviamente siempre hay los fanáticos del metal, Metallica seguía, pero ese metal popular o el metal o la música pesada en la cultura popular sí se va en los finales de los 2000 y está regresando, creo. Mira, Chavita, yo tengo un tema encontrado con esa opinión que tienes. Hace poquito estaba platicando con un buen amigo de nosotros, Arturo de la Riva, que luego lo vamos a invitar al podcast. Pero motociclista, sí. Pero Biker. Surgieron algunas bandas que me estaba él enseñando de nu metal como contemporáneo. Y hay unos que yo les recomiendo mucho, los Falling in Reverse, ¿no? Que tienen unos videos. Órale. No los conozco, güey, la verdad. Que tienen unos videos que de verdad, o sea, yo me quedé sorprendido de los videos tan producidos, o sea, que cuestan un dineral que tienen esta banda. También otra banda que se llama All That Remains, que también tienen un sonido nu metal como contemporáneo. Se los recomiendo mucho. Vean los videos de estos Falling in Reverse, que de verdad son unos videos que a mí me sorprendió muchísimo. Es que de hecho sí, porque hay bandas de hijos de integrantes de, por ejemplo, de Slipknot, hijos de algunos de ellos, se reúnen y hacen su banda y suenan pues muy parecido, que son nuevas bandas de new metal que a lo mejor puede continuarse como bandas del género, ¿no? O sea, tú dirías que nunca murió. Ese es como lo que ustedes piensan. Yo siento que se murió, pero se cambió. Pero digamos, vamos antes de cerrar. Es que sabes que, de hecho hay una gráfica que yo ayer veía, una gráfica de la tendencia del escucha o de buscar en redes la música o el género de new metal. Y sí se ve que tiene su evolución en los 90s, así grandísimo, y se ve como una línea que va decayendo y se ve como que a los últimos años un poco que va repuntando por, yo creo, nuevas bandas como la que tú mencionas ahorita, James, que la verdad yo no la ubicaba. Sí, bueno, antes de cerrar este capítulo, antes de que vayamos al cierre, me gustaría saber cuál es su disco de nu metal favorito y si tienen alguna rola que ustedes vean como
el ejemplo claro para que una escucha que nunca ha escuchado el nu metal pueda decir, con esta rola que ponga en el Spotify se pueden dar cuenta de que este género pues fue todo un género cultural en los años 90. A ver, Chavita, empezamos contigo. Yo no le voy a robar su disco a Carlos porque sé cuál es su disco que va a nombrar. Híjole, pero me voy a ir justo por un poquito de lado, porque siento que Incubus, aunque no es una banda full new metal, siento que sí se subieron al tren y con ellos subieron en el Science. A mí se me hace un disco 100% new metal, y creo que la de Glass, por ejemplo, encasilla el DJ, las distorsiones, los gritos, el tipo de mensaje. Creo que sí encasilla lo que sería el new metal, o al menos el inicio del new metal noventero. Charlie. Entonces, yo lo pondría como el disco que le da la imagen mundial al new metal. Para mí es el Follow the Leader de Korn, que no es mi favorito, pero para que lo escucha lo tenga en mente para entrar en el género, que sí vaya por este disco. Y la canción, pues yo creo que el Freak on a Leash, ¿no? Que es como el himno. ¿No te fuiste con los Deftones? Es que para mí... no, está bien. Es que, digo, Korn para mí fue... Sobre todo me refiero a nivel de ventas, pues de imagen mundial, de visualización o el marketing. Es como, por ejemplo, en el grunge. Les decía, Nirvana en el grunge y ahora Korn en el nu metal. Con ese disco es como que el boom. Por eso es lo que lo menciono así. Yo, Charlie, también me voy a ir con Korn, pero yo, si les recomendara una rola, tendría que ser Blind. O sea, yo creo que esa rola es el perfecto concepto del nu metal. O sea, ponchada, gritona, rabiosa. Muy buen intro. Un intro con el que generalmente siempre abre con esa rola. Sí. Sí, es muy poderoso. Son riffs muy poderosos, simples, pero suenan en vivo increíble. Sí, suena muy bien. Y yo, como mención especial, perdón que los interrumpa antes, sí me iría con el Significant Other de Limp Bizkit, aunque tiene otra onda y es, como dicen, un poquito más misógino. Se me hace un disco que encasilla también es muy bien. Es un gran disco, Chavita. En la última parte del new metal, perdón que ahí. Pues a mí no me gustó Limp Bizkit. Pero bueno, digamos, ya cerrando, ¿ustedes creen que el nu metal fue una moda, una broma o una etapa vergonzosa? Algunos creen eso, ¿no? Pero el nu metal fue la voz de millones de jóvenes que no se sentían parte de nada, yo creo. Que gritaron, lloraron, se enojaron y encontraron refugio en una canción de Korn, de Limp Bizkit o de Linkin Park. ¿Ustedes qué opinan? Yo diría y yo preguntaría a la audiencia: ¿amas el nu metal? ¿Lo odiabas? ¿Te da pena admitir que bailabas Brick Stuff en tu cuarto? Pues aquí escuchamos tus comentarios. ¿Ustedes cómo cerrarían cultivando la música, Chavita? Yo creo que fueron un cambio generacional muy marcado. Siento que explotó tan rápido y lo agarró tanto la cultura pop del MTV que lo sacó como que lo subió en el ladrillo, gastaron mucha lana y les tocó la mala fortuna del declive de la música o de la venta de los discos con Napster. Entonces yo creo que fueron de las bandas que no se pudieron digamos llevar a más o mantenerse, porque ya no dependían o ya no podían depender de los discos o de la venta de los discos físicos. Y pues sí, creo que fue un movimiento que a mí sí me gustó, que tenía que llegar, porque ya el rock de tíos de los Guns N' Roses, aunque es excelente y quizá podría ser hasta mejor, pues ya obviamente la generación ya no te quieres identificar con tu tío, te vas por algo más, y fue una propuesta que pues cayó. Ahora el tío ya eres tú, chava. Ahora yo soy el tío, ¿no? Y pues ya la onda no es mi onda, o como decían los Simpsons. Oye, Charlie, está reviviendo el nu metal, ¿no, Charlie? Sí está reviviendo y sí hay auge y sí hay festivales que están
surgiendo para traer estas bandas juntas. A mí en lo personal no me parece, la verdad, algo vergonzoso, como a muchos les lo clasifican. Una moda tal vez, pero así fue por la necesidad de nuevos sonidos, ¿no? Y creo que fue muy bueno. Y aparte con esa bandas que hicimos nosotros, y sí siento yo algo de nostalgia al escuchar o al enterarme que viene tal banda. Se siente padre, como que y te acuerdas, ¿no? De tu época en la escuela. Y ojalá sí haya bandas nuevas que den nuevos riffs poderosos, que tengan letras a lo mejor un poco más elaboradas y a ver qué nos traen. Chavita, vamos a ver a Papa Roach en Hungría. Vamos a ver a Papa Roach en Hungría. Nos vamos a andar en el Siget a ver si pasamos algunos videillos en agosto. Y la verdad es que igualmente les perdí la pista, pero siento que va a ser buen revival de recuerdos. No era mi banda favorita, pero siento que era buena, ¿no? No sé tú qué te parece, James. Era buena banda. Pues tenía su disco Infest, ¿no? Y esta canción de Last Resort, donde el vocalista hasta se pegaba con el micro en la cabeza y se ponía todo loco. ¿Y cuál era la otra canción de ellos? Una fue Last Resort y la otra hay otra igual medio Between famosa. Angels and Insects. Yo me acuerdo mucho. No sé si esa es la que te refieres. Sí. Take my money. Ok, sí. Sí. Pues ya ahí vimos a Chavita cantando. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Por favor, compartan este podcast que hemos creado pues con mucho cariño y en el que, bueno, pues hemos tocado distintos géneros, ¿no, Chavita? Y bandas, y ahorita pues nos tocó el nu metal. Y coméntenos a ver en qué otros episodios de Cultivando la Música quieren escuchar. Definitivamente ahí ya estamos abiertos a hablar de más géneros. Queremos ampliar a los escuchas. Y pues muchas gracias, Carlos, también por venir. No sé también si tienes alguna propuesta, pues acá estamos siempre abiertos. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto platicar de música con ustedes. Chavita, mejor vamos a darle el poder al Carlos de que recomiende la rola que cierra Cultivando el Nu Metal. Ok, mira, ahí sí va a ser por la parte de mis gustos favoritos. Lo de Korn fue por lo más representativo del género, pero ahora yo voy a recomendar para cerrar una canción Crazy de Deftones. Town, se va a ir con Crazy Town. Una canción de Deftones que aparte me gusta porque trae una colaboración muy destacada con el vocalista de Tool y de Perfect Circle, con Maynard. Y siento que esta canción de Passenger de los Deftones es buenísima y esa es que voy a recomendar para cerrar este programa. Viene en el White Pony, ¿no, Charlie? Viene el White Pony, sí. Un discazo. Creo que es la número 9, antes de Change, creo. Ya no me acuerdo bien de la numeración. Es un gran disco, una gran canción y una destacada colaboración del cantante de Tool. Perfecto. Pues vámonos, Chavita. Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Bye. Saludos. Bye. Muchas gracias.